Muy buena gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y estamos en Skyward. El mapa de ahora se llama Tron, en el que vamos a jugar. Quedan 10 segundos para empezar la partida y bueno, vamos a esperar los segundos que faltan 2, 1, 1. Disculpen si hay unos pequeños tironcillos o un poco de lag, cualquier cosa que no sé por qué va así mi internet o el computador, no lo sé muy bien. Bueno, esto ahí. Disculpen si estoy muy lento con los dedos, que con el mouse que está ¿cómo decirlo? Está mal situado. Mm, Toma uno. Uy, no, me van a matar. No, 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 no. A ver, ¿cómo le hacemos para tapar aquí? Eso que vienen ahí. No, 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 no. Con la mano no. Ya, me mataron. Primera partida y los mataron. Bueno, disculpen por los pequeños tirones que está dando el juego. Y vamos a otra partida. Buena gente, estamos con la siguiente partida y estamos en el mapa Pokémon, que no vocalizo bien. Vamos a esperar. Somos 9 o 8. A ver, aquí dice que son 9. Ahora son 9. Sí, son 9. 9 de 24. No sé cuánto tienen que entrar para que empiece la cuenta hacia atrás. El mío no sé qué Pokémon es. Ese de ahí es uno. mm, no sé cuál es. Pero está bacán ese. Este no. O lo hicieron mal o. No, este no. Uy. Vamos. Ojalá que no hayan elegido cofres OP. Porque son muy difíciles de controlar. Vamos, 10 segundos. Vamos. 10 segundos. Aquí, ahí. Bueno, van a venir por mi Artido, yo creo. Que ya me pasó en la anterior partida. Vamos. Atrapar este. Aquí, ahí. Disculpen por estar muy lento con los dedos. Que. Oh, rapidez. Vamos. ¿Nadie? No había nadie. Ya. Bueno, yo solo. Estaba solo. Escucho unos cofres, pero no sé de dónde es. Vamos donde este tipo, de aquí al lado. Ah, no puede ser. Le había dicho que el servidor estaba muy lagueado. Pero no pensé que tanto para sacarme un bloque. Bueno, vamos a ir a otra partida. Buena gente, estamos en otra partida. En el mismo servidor. Espero que ahora no me bote. Estamos mirando un cofre. No sé si son cofres. Ese es un cofre. Vamos donde ese cofre. O bajamos de una. Vamos.
Miren, somos 22 jugadores en este mapa. Empieza en 10 segundos. Y yo no soy muy bueno para jugar, así que hay que tener suerte nomás. Oh, que va a empezar 5, 4. Oh, está lleno el server, el mapa este. 1, 1. Ya, bajemos. Ahora, ahora. Ah, no, no era un cofre este. No, hay que botar. Oh, disculpe por estar un poco callado, pero estaba viendo qué estaba pasando. Ahí. Este, sí. Oh, le dimos. Nada atrás. Tengo que estar muy... Uy. ¿Se cayó? Vamos a sacar esto, que con este me puedo defender un poco. Lo vamos a dejar aquí. Y ahí. Oh. Bueno, esa pelea... parece que en este... Disculpe por ese sonido. En este capítulo estamos con puras partidas fail. Sí, parece que va a ser pura partida fail. Y aquí le pudimos rematar. Bueno, botamos a uno. Le tenemos que pegar a ese. Vamos, que podemos botarlo. Escuché un sonido. Oh. Vamos a dejar este aquí. Si está ahí. Estoy como muy concentrado para ver por si escucho algo y no escucho nada. ¿Vieron? Le había llegado esa flecha y no sabía, no le, fue como si no le tocó. Miren, ahora sí. Parece que voy a tener que cambiar servidor porque este está como muy lagueado. Donde los otros lobby de Keyword no está abierto. Miren, le dan por atrás. Ay, yo con una pura, ¿cómo se llama esto? Con una pura hacha. Vamos. Ya, voy a tener que... Vamos.
shifteamos, le damos, no nos le dimos, se vuelve. Miren, miren, miren. No. ¿Cuántas flechas hay que darle para que muera? Me botó. Subimos, 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 subimos. Ayuntamos, shifteamos. Lo boté. Me dieron dos puntos. Vamos a irlo moviendo. Sé que me pueden botar. Y no tengo que ir tan confiado por los caminos. Lo maté a flechazos. Tenemos algo bueno para cubrirnos. Estoy a punto de cuando alguien me esté persiguiendo. Colocaste la araña, lava. Bueno, sería una buena estrategia, pero yo no soy tan hábil para hacer eso. Quedamos cuatro jugadores contándome a mí. Uno por atrás viene. No viene ninguno por atrás, así que vamos a... ¿Por qué bota lava ese? Ahí hay uno haciéndose un castillo. Me voy a caer. Bueno. Uy. No puedo. Quiero ir al centro, pero sé que me voy a caer. A ver qué dice. Que no se me desaparezcan bloques, porque si no voy a caer. Y si alguien me tira un flechazo, pero con buena puntería, me mata. Ahí me volví un poco atrás. Vamos con 17 bloques. Llegamos. Uy, no sé por qué me dio ese lagazo. Vamos. Disculpen por el lag que hay, pero no sé qué le está pasando a mi internet. Ya le había dicho que no sé qué le está pasando porque va así, como muy lagueado. Bien, ahora no lo puedo tomar. Voy a tomarme una por si viene alguien. Mejor prevenir que curar. O no está bien dicha la frase. Bueno, parece que en los cofres del medio no hay casi nada bueno. No sé si hay un kit para poder tener telarañas, pero yo el único kit que tengo de momento es el... Esperen. Si junto... necesito otra espada para duplicar el daño. Vamos. Si coloco esto... No. Entrégamela. Ahí. 3 niveles, miren. Harían 9 de daño. Pero no tengo... ¿Cómo decirlo? No tengo experiencia. Vamos, subimos. A ver qué otro cofre hay. Vamos. Por ahí, con un buen flechazo. Vamos.
¿En serio no lo voto? Ahí sí. No lo voto. Vamos. Vamos a subir a lo máximo. Para ver por si hay algo ahí arriba. Vamos. Casi me caigo. Puede estar haciendo esto. Sacamos esta lana. No se sale la lana. Ahí se salió. Uy. Yo sabía que tenía que haber algo aquí arriba y hay porquería. Nada bueno. Mire, puedo estar así todo el rato. ¿Por qué? Porque no tanto rato. Yo pensaba que tenía más flechas. Aquí no importa porque no, en este servidor no hay daño por caída. Así que... quedo yo y él nomás. Son invisibles. Vamos. Deberían haber pociones de invisibilidad para ir así invisible. Como invisible y poderlo hacer un poco de daño. Y por ahí debe estar, pero no le veo el nombre. No le veo el skin, que el nombre tampoco, pero según quedamos dos, pero no sé cuál es de todo eso. Vamos medio así que no los vea. Y los otros tampoco lo vemos a él. Vamos. Miren. No sé cuántas veces le di, pero soy muy malo con las flechas. Las flechas. Disculpen. Vamos aquí. No lo veo. Ay, bueno. Esto... Le tenemos que botar. ¿Cayó? No. Parece que tiene una hacker, porque como vieron no se cayó con ninguna flecha y no lo echa para atrás. Le gané. No sé si era hacker, no se echaba para atrás, pero ganamos la partida. Y bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, den like, como siempre les digo, comenten y nada, los vemos en el siguiente video. Chao.